Damos gloria al Señor por la forma como ha bendecido a la denominación, la forma como el Señor está sosteniendo la misión es increíble, es una forma poderosa como el Señor nos ha permitido eh, poder pastorear en medio de toda esta situación, como el Señor nos ha permitido poder avanzar. Y frente a todo esto, pues se sumó las protestas en el país que también incrementaron los contagios y ahora, a partir del próximo mes de julio, ustedes saben ya la orden decretada, todo el país va a estar abierto, va a estar, no va a haber restricciones de nada. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que estar preparando todos los espacios de la iglesia para abrir. No sé qué medidas han optado allá en la alcaldía de Cartagena para las iglesias a partir del próximo mes de julio, con cuánto va a ser el aforo, pero por lo menos al colegio, aquí en Sincelejo, tenemos la orden del 15 de julio que regresen de vacaciones, abrir 100%. Hemos intentado la alternancia y la Secretaría de Salud no nos permite. No nos permite. La única opción es que los padres todos no envíen a sus niños porque sabe usted lo que tenés 1,000 personas aquí diariamente. Es un asunto bastante miedoso. Pero bueno, confiamos que también el tema de la vacuna, ya los profesores se vacunaron, por lo menos la primera dosis. De aquí al 15 de julio ya están vacunados todos y por lo menos eso va a ser una ayuda. Primero, todas las informaciones de ese famoso chip de la marca de la bestia, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es más, la lectura de Apocalipsis, la marca de la bestia, no es una marca literal. Eso es una referencia a la máxima expresión de lo que el hombre quiere hacer en contra de Dios. Es marca de hombre. Es la 66 representa esa marca del hombre, pero no se puede interpretar que va a ser un número que nos van a poner en la frente o un chip. Entonces, hablar de que un chip en la vacuna es un evangelio muy, 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 como diría la palabra, absurdo y que resta credibilidad a los cristianos hablar de esto. Que chip van a ponerlo, que no, eso hay que descartarlo rotundamente. Yo desde el primer momento he creído que Dios en su misericordia, nosotros como pastores hemos considerado, aún hemos predicado que esto obedece a un juicio divino. La pandemia en el mundo, un juicio divino de Dios para la humanidad. Y que en medio de esta humanidad su iglesia está inmersa, pero Dios en su misericordia tendrá cuidado de su iglesia. Pero que a la vez una manifestación de la misericordia de Dios es la vacuna. Nada bueno sale del enemigo, del diablo, el Señor lo reprenda, nada bueno. Así que la comunidad científica en el mundo ha trabajado para la vacuna en un tiempo récord porque pusieron todos los ingredientes necesarios, económicos y científicos, para hacerlo. Ante la pregunta, ¿por qué tan rápido? Yo he pensado que es igual a un beneficiario de EPS Comeva y un beneficiario de salud prepagada. Va a la clínica, a la mejor clínica de Colombia, prepagada. En un día hacen todos los exámenes
y posiblemente en el fin de semana, en 5 días, será intervenido quirúrgicamente, si es un problema de cirugía. Vaya y compare con una EPS normal cuánto se demora la cita con el especialista, luego lo mandan al otro especialista, luego los exámenes, cuándo hay cita para exámenes, cuándo vienen los exámenes, cuándo los vuelve a ver el médico y cuándo deciden la cirugía. Puede pasar un año. Igual, la vacuna se proyectó tan rápido porque todas las cosas estuvieron dispuestas por el tiempo, por la urgencia. Entonces, demos gracias al Señor. Y creo la palabra, he usado ese texto de cuando Dios envió una plaga de serpientes al pueblo de Israel en el desierto. ¿Recuerdan el pasaje? La gente moría mordido de serpiente. Y Moisés clamó al Señor, dada la angustia de tanta mortandad. Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto en el desierto. El que sea mordido de serpiente y mirare la serpiente, vivirá. Así de sencillo. Entonces yo creo que la serpiente en el desierto significó un acto de misericordia de Dios para con el pueblo, que estaba siendo azotado por Dios por su desobediencia. Pero la obediencia al mandato en ese momento salvó vidas. Todo el que miró la serpiente vivió. Igual, en este momento, la obediencia a la vacuna puede salvar vidas. Si Dios en su misericordia lo ha permitido así, obedecer esa vacuna, a vacunarse, puede salvar vidas. Entonces, esa es una convicción personal y por eso me vacuné también, porque creo que es una expresión de la misericordia del Señor. Que sí, que faltan más investigaciones, que van a haber más estudios, por supuesto, van a haber más estudios, van a haber más cosas de investigación, sí, pero por lo pronto, lo que los científicos han hecho por la humanidad, si nosotros lo obedecemos, sería un acto en el que Dios está usando. Esa es una opinión personal. Ustedes, cada uno la objetará o la asimilará como usted crea conveniente. Lo cierto es que no podemos ni en la iglesia cerrarnos a que vacúnese o no vacúnese. Ustedes leyeron el comunicado de las 2 orillas sobre Miguel Arrázola en Cartagena. Es una cosa terrible, terrible, donde nos meten a todos en el saco diciendo estos pastores que le han prohibido a sus feligreses vacunarse. Entonces, el periodista que escribe nos mete a todos nosotros. Afortunadamente menciona en Cartagena a Miguel Arrázola, menciona en Cúcuta a Satirio dos Santos, pero cuidémonos nosotros de no decir en el púlpito cosas que vayan a ser interpretadas como que nosotros nos oponemos a las vacunas. Si tiene su opinión personal, pues téngala muy personal, pero no la manifieste en público, en el púlpito, porque puede ser malinterpretada. Era una anotación que quería hacerles, mis hermanos. Bueno, quería que tuviéramos esta mañana un conversatorio donde podamos intervenir, opinar, y el tema surgió nosotros nos estamos reuniendo en el consejo cada 15 días, oramos, compartimos la palabra, analizamos las cosas, cómo vamos, repasamos las zonas, cómo están, y allí surgió las preguntas. ¿Qué posición tiene la iglesia evangélica frente a la protesta social, lo que se estaba dando en el país, que gracias a Dios ya llevamos una semana calmada, aparentemente, aunque no ha habido acuerdo del comité del paro con el gobierno? ¿Cuál es la posición de la iglesia, dado que muchos han recibido
exigencias. ¿Qué hace la IEC? ¿Por qué la IEC no sale a la calle? ¿Por qué la IEC no elabora comunicado? ¿Por qué la IEC no protesta como están protestando la demás gente? Entonces, hicimos un pequeño, no, hicimos un análisis de cuál debe ser la posición de la iglesia en estos momentos de crisis. Y vamos a analizarlo y de ahí pues quisiera contar con su participación. Hubo intervenciones que invitaban por Facebook escritores, teólogos que desafiaron a la iglesia diciendo que la iglesia debía salir a protestar, que la iglesia debía manifestarse para causar los cambios que se necesitaban en este país. No voy a mencionar nombre porque no es la idea, sino analizar nosotros. Por ejemplo, escritos como que los pastores los domingos simplemente quieren tapar el sol con las manos, con sus sermones descontextualizados. Me pareció bastante contundente esta expresión. Sermones descontextualizados quieren tapar el sol con las manos ante una crisis nacional, ante una realidad nacional, ante una realidad de un país con pobreza, de un país con, muchos, con muchas dificultades. Y me parece bien contundente y delicado porque está poniendo en tela de juicio el sermón que el pastor predica el domingo. Dice que es como tapar el sol con las manos con el sermón del domingo sin tener en cuenta la condición del país. Otro escrito habla de otros detalles como que la iglesia debería participar de las mesas de diálogos con el gobierno y este grupo del Comité del Paro, que siempre la Iglesia Católica, porque la Iglesia Evangélica no está a la altura. Bueno, cosas como esas que nos permiten reflexionar ante la crisis social. Entonces, voy a postular unos preliminares que nos sirvan para definirnos nosotros. Número uno, somos ciudadanos colombianos y como ciudadanos colombianos nos duele la condición del país. Somos conscientes de la situación que vive nuestra patria. No somos indiferentes, pero no estamos de acuerdo con la forma como se está haciendo la protesta social. No estamos de acuerdo con el vandalismo. No estamos de acuerdo con el irrespeto a las autoridades. Tampoco estamos de acuerdo con el abuso de autoridad de la fuerza pública. Pero tampoco estamos de acuerdo con civiles armados disparando contra los que están protestando. No nos hacemos lo de la vista gorda, somos conscientes. Número dos, históricamente hemos proclamado, hemos tenido marchas. La última fue la marcha contra la ideología de género que se promovía en las cartillas de la ministra Gina Parodi en el gobierno de Juan Manuel Santos, y que la iglesia marchó como un río
en todas las ciudades protestando por todas estas cosas que estaban por acontecer en el país. Nos escucharon, la ministra salió fulminantemente y las cartillas las recogieron. Pero a la vez, esa marcha nos puso en un asunto bastante delicado, como fue que nos tildaron de ser los responsables de que el plebiscito no hubiera pasado. Y le atribuyeron a la Iglesia Evangélica que por causa nuestra el plebiscito de la paz no pasó. Y segundo, a nosotros nos rotularon como la nueva fuerza política del país. Es decir, cualquier cosa que haga la Iglesia siempre nos van a calificar a nosotros en ese sentido. He recibido comentarios que me dicen, ¿por qué si marchamos contra asuntos inmorales como la ideología de género que se estaba proclamando? ¿Y por qué la Iglesia ahora no se manifestó en masa a reclamar? Nosotros hemos marchado cuando hacíamos las marchas para Jesús, hicimos marchas proclamando la verdad del Evangelio, proclamando la justicia divina, proclamando al Dios soberano. Eso como preliminar que quiero exponerles en esta hora. Los otros asuntos los pongo otros preliminares que quiero colocarles. Somos ciudadanos del país con todos los derechos y deberes establecidos en la Constitución colombiana. Tenemos todo el derecho de salir y protestar pacíficamente, claro está. Pero no se nos olvide que también somos ciudadanos del reino de los cielos y pertenecemos a una comunidad que, aunque está en el mundo, no es del mundo, según dijo Jesús, escribiendo de sus discípulos en el Evangelio, escribiendo Juan este episodio sobre Jesús y sus discípulos en la última oración al Padre, rogándole que no te ruego que los quites del mundo. Están en este mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal. Cuando los hermanos, para referirse a los cristianos, declaran que la iglesia debe pronunciarse saliendo a la calle para exigir justicia social, ¿es correcta esa exigencia, justicia social? Cuando un hermano incita a la iglesia para que salga, ¿es correcto hacerlo? Ahora, quiero que nosotros miremos lo que dice la palabra. El referente de Jesús para nosotros es Jesús para nosotros. No hay mayor referente en la palabra que Jesús. ¿Dónde vino Jesús a establecer su reino? ¿En qué contexto social y político vino Jesús? Recuerda, en medio del Imperio Romano. Era una presión que tenían los judíos, el pueblo donde Jesús viene como Salvador. El Imperio Romano oprimía. Es más, ustedes recuerdan toda la exigencia de impuestos, que los cobradores de impuestos eran aborrecidos por la gente. Y el sermón del monte nos va a dar a nosotros unos puntales bien profundos acerca de lo que somos nosotros ahora en Cristo Jesús. Y casi que la propuesta del Sermón del Monte es definir a la iglesia como
una contracultura. Somos una contracultura. Nosotros ahora no vamos a seguir la conducta de este mundo. Oíste que fue dicho, hagan esto, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Si alguno te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Si alguien te pide la túnica, no se lo rehuses, déjale también la capa. El que te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra. No resistas al que es malo. Y así sucesivamente, el Sermón del Monte nos va a proveer a nosotros una cátedra de contracultura. La iglesia está en este mundo inmersa, pero somos una contracultura. Es decir, estamos aquí, pero no somos, no podemos comportarnos como se comportan el mundo. Otra vez, como ciudadanos colombianos independientes, vaya y proteste, hágalo. Pero convidar o invitar a la iglesia en masa para hacer la iglesia es ciudadanía del reino de los cielos. Número 2. Durante todo el tiempo de Jesús en la tierra, sus discípulos en el ministerio de Jesús con ellos, estableciendo la iglesia naciente, pensaron que Jesús sería el libertador, que les libertaría del imperio. Era la venida del Mesías. ¿Ellos qué pensaron, hermano? Y recuerde usted que durante todos los episodios de los evangelios va a encontrar que los discípulos estaban pensando que Jesús sería el libertador. Y en alguna oportunidad, cuando quisieron arengarlo como rey, Jesús se fue de ellos. Recuerda eso. Jesús se apartó de ellos cuando querían hacerle rey. Recordará también usted el pasaje donde la madre de 2 discípulos llegan a Jesús para decirle: cuando estés en tu reino, por favor, coloca a mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa mamá no estaba pensando en reino celestial, ella estaba pensando en reino terrenal y estaba pensando que Jesús iba a ser el rey de los judíos y que sus hijos podían estar en puestos de preeminencia. La entrada triunfal. Estoy haciendo puntos que de cada uno de esos puntos se puede elaborar teologías sobre la posición de la iglesia. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hosana al Hijo de David. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Cuál era el propósito de esa entrada? ¿Qué fue lo que los seguidores pensaron? Hoy se corona el rey de los judíos y los principales grupos religiosos del momento tuvieron mucho miedo de que Jesús llegase de verdad a ser el rey de los judíos. Y por eso esa misma semana Jesús fue crucificado. La semana en que estuvo el día domingo lo proclamaron rey, era proclamado en las calles y el viernes es crucificado. Entonces, ¿creen ustedes que la entrada triunfal estaban pensando que era a Jesús el rey, el Mesías Salvador? El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8, pasaje que está relacionado con
la gran comisión en el momento de la ascensión, Mateo 28, nos va a decir que cuando Jesús está para irse y se está despidiendo de ellos, sus discípulos le hacen la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, Señor, y te vas y ¿cómo queda el asunto aquí? ¿Cómo quedamos nosotros? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya estás para irte y aquí no hemos visto la restauración del reino. ¿Qué va a pasar? La respuesta de Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No, no os toca a vosotros, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo a esto, que es uno de los principales pasajes que nos va a dar a nosotros la claridad contundente de nuestra posición como discípulos de Jesús. Señor, en cuanto al reino, ¿qué nos toca a nosotros? Jesús vino en medio de un contexto político y social terrible, quizá más terrible que el que vivimos nosotros hoy. Pero Jesús vino para enseñar una contracultura. Vivan en esta cultura, pero ustedes van a comportarse de otra manera. Y al fin se fue el Señor y siguió el Imperio Romano. Es más, les doy este dato. Apocalipsis, el significado de Apocalipsis, la revelación dada por el Señor a Juan en la isla de Patmos, no es otra cosa que una palabra de aliento a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia, para que se la transmitieran al resto de iglesias en el mundo sobre la opresión que el emperador del momento obligaba a los cristianos a adorarle, rendirle culto al emperador. Y fueron esparcidos, asesinados. Y ante esa crisis de la iglesia inmersa en el imperio, Dios envía la revelación a Juan para decirle: el cordero que fue inmolado será el vencedor de todos los tiempos. El cordero inmolado va a vencer. Aún no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden echar al infierno vuestras almas. El mensaje Apocalipsis es un mensaje de aliento para la iglesia oprimida en el Imperio Romano. Así que el Señor aquí en el libro de los Hechos dice: las cosas en la tierra, en el mundo, ustedes van a seguir y van a ver cosas más terribles. Pero ustedes sean una contracultura. Y vamos a ir más adelante. Ahora, con relación a los pobres, afirmo 2 cosas y sustento una en la palabra. Nosotros como iglesia tendemos a subestimar lo que hacemos. Y yo me incluyo. Somos muy, como digo,
nosotros no nos gusta ser vistos, ni aparecer en pantallas, ni en plataformas, ni Facebook. Nuestro trabajo es bajo perfil, pero la iglesia se subestima mucho. A mí me duele cuando un hermano escribe diciendo que la iglesia que no piensa en los pobres, la iglesia que no hace nada por los pobres, estamos tapando el sol con la mano. Cuando, si usted mira la labor que hacemos nosotros como pastores, hablaba con el pastor Edis Pinto estos días, cómo de lo poco que tienen, recogen mercado, hablan con el uno, con el otro, y no solamente el pastor Edis, tantos pastores que lo hacen y proveen ayuda. Y no solamente durante la pandemia, la iglesia genera ayuda para los más necesitados. Lo que está haciendo el pastor Alberto Martín con los colegios en las zonas más vulnerables de la ciudad. Por años, un trabajo abnegado sirviendo a las comunidades, a quienes tenemos nosotros que socorrer constantemente como pastores de la iglesia. Ayuda al necesitado. La AIC durante el año pasado de la primera crisis de la pandemia, es increíble cómo Dios nos ayudó a proveer tantas ayudas para un lado, para otro. Y uno dice, ¿cómo lo logramos? En la segunda etapa pudimos proveer medicamentos, medicinas, ayudas. Y este año ayuda con medicamentos, apoyando con oxígeno, con oxigenadores, con medicamentos para salvar vidas. El pastor Lácides Hernández, miembro de este Consejo Nacional, presidente de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, 146 cárceles en todo el país, haciendo una labor de apoyo a los internos y a las familias de los internos, alimentación, mercados para la familia de los presos, justicia restaurativa para la reconciliación de la víctima con el victimario. Pero nosotros no aparecemos en televisión. Mañana va un religioso de otra comunidad más reconocida en el país, hace una aguapanela y regala un pan y sale en la pantalla esa comida, esa aguapanela con el pan. Entonces, por favor, nosotros nos subestimamos demasiado pensando que no estamos haciendo nada. Y cuando algunos escriben estas cosas, no se están dando cuenta del trabajo pastoral que hace la iglesia. Yo traigo a colación las palabras de Sergio Caramaña. Sergio Caramaña fue el secretario de la OEA cuando la evaluación que se hizo en Isla de San Andrés acerca de la desmovilización de los paramilitares en el Alto Sinú. Y Sergio Caramaña lo invitamos a hacer su discurso. Dijo, yo conozco lo que ustedes hacen como pastores. He visto con mis propios ojos su labor social. Ustedes son constructores de paz en este país. Ustedes son constructores de tejido social con sus comunidades. La labor que ustedes hacen. Entonces, eso en primer lugar. Pero agrego también Marcos capítulo 14, versículo 7. Ese episodio está enmarcado el día que la mujer quebró el frasco de alabastro a Jesús. Le ungió los pies. ¿Y qué pasó? Judas y otros discípulos dijeron, ¿por qué se hace este gasto innecesario? ¿Por qué este desperdicio? Más bien hubiéramos vendido ese perfume y hubiéramos rescatado el dinero que vale ese perfume. Jesús le dijo, buena obra ha hecho esta mujer conmigo.
y a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Escuchaste eso? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Hermanos, el discurso socialista que se pretende vender en el mundo, no es cierto. Ya está demostrado en América Latina, ustedes lo han visto. El último es Venezuela. Ahí está Nicaragua. Los sandinistas que quisieron ahora venir a gobernar para traer la justicia social, ahora mire cómo tienen sumido al país. Y Venezuela, y mire, Cuba. No es cierto. Jesús dijo, siempre habrán los pobres. Y ahora más adelante tocamos un poco de ese punto. ¿Qué es esto? Este fundamento bíblico que les estoy presentando es para que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. La iglesia está llamada a cumplir por lo menos 3 cosas que Jesús estableció. Una, hacer discípulos en todo el mundo a través de la evangelización y el discipulado. Hacer discípulos a través de la evangelización y el discipulado. Número 2, el Señor nos mandó a servir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Servir. Nosotros servimos. Compartían el pan con todos los vecinos, dice el libro de los Hechos, después que vino el derramamiento del Espíritu Santo. En tercer lugar, el Señor nos manda a orar. Oren por los que están en eminencia, oren por el país, humíllense y clamen por el país, oren por la tierra para que yo la pueda sanar. Humíllense, arrepiéntanse, caminen en obediencia a mi palabra para que yo sane la tierra. Y número 4, la iglesia está llamada a proclamar la palabra profética de Dios a las naciones. Palabra profética de Dios que incluye denuncia del pecado. Incluye denuncia del pecado. La palabra profética incluye denunciar el pecado. En ese sentido, nosotros podemos 4 postulados que la iglesia está llamada. Repito, hacer discípulos a través de la evangelización y el discipulado. Orar. 2, servir al prójimo. 3, orar por la nación, porque en su paz tendremos paz nosotros, tendrán los pueblos paz y las ciudades. Y 4, ministrar o proclamar la palabra profética de Dios para las naciones. De esta manera, la iglesia puede tener incidencia y transformación en la sociedad. Nos preguntamos cómo debe ser esta incidencia y esta transformación de la iglesia. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo es? La iglesia es un agente de transformación, pero a través del evangelio. Y con esto dejamos claro que Dios no nos ha llamado a transformar estructuras de gobierno. Dios no nos ha llamado a transformar estructuras de gobierno, a cambiar políticas de Estado. Dios nos ha llamado a transformar vidas de personas, haciéndolos discípulos de Jesucristo.
Y les recuerdo un dato. Si Jesús hubiera querido armar un grupo de revolucionarios, recuerde que dentro de sus discípulos estaban los celotes, que era lo que representa hoy los guerrilleros en Colombia. ¿Se acuerda? Los celotes eran un grupo revolucionario y Jesús tuvo discípulos celotes. Pero ellos, ¿qué fueron ahora? Transformados en una nueva mentalidad del reino. Esa mentalidad transformó sus vidas ahora, el poder de Jesucristo, de la palabra que Jesús les enseñó. Somos agente transformador de vidas de personas a través del evangelio. Y ese evangelio, ya dije, va creando la contracultura, va creando una nueva contracultura. Esa nueva contracultura, lo primero que cambia en nosotros es nuestra cosmovisión. Y creo que a través de la transformación de vidas de personas, a través del evangelio, la iglesia logrará ir generando un impacto en la sociedad. Vamos a desglosar un poquito más esto. ¿Qué es? ¿Cómo se transforma esa sociedad? Cuando se incide en la vida de una persona, 2 personas, 100 personas en el barrio, 500 personas. Tenemos la iglesia con 500 personas en el barrio. Nosotros vamos logrando cambios espirituales en esas familias, en esas personas, y paulatinamente esos cambios se irán viendo en la sociedad. Yo he dicho en otros escenarios lo que ha significado la evangelización de la etnia Wayuu, de la etnia Zenú, de la etnia Emberacatío, para poner un ejemplo concreto. Aquí en Tuchín y sus alrededores, San Andrés, Sotavento, en el solo casco urbano de Tuchín tenemos 6 iglesias. Y toda esa brujería y todo ese mundo oscuro ha ido replegándose con el poder del evangelio. Hoy tenemos nosotros, yo lo prediqué en una convención, nosotros tenemos pastores jóvenes de etnia Zenú. Y es lo que estamos haciendo en Emberacatío, por ejemplo, en el Alto San Jorge. Ya tenemos pastores de la etnia que están transformando su cultura. Ustedes saben que es muy difícil penetrar eso, pero se está haciendo. Y el trabajo que se hace en Guajira es con los adolescentes, los niños, para ir transformando sociedad, para ir transformando cultura. Pero a la iglesia, yo creo que este es el principal problema. Debemos tener en cuenta que la iglesia muchas veces ha perdido su foco, no ha entendido cuál es su papel en medio de esta sociedad. Somos contracultura en medio de ella. Somos una corriente aparte contra nuevas ideologías, contra nuevas formas de resolución de los conflictos. Como iglesia, nosotros estamos para dar a conocer el contenido de nuestro mensaje y con nuestra vida demostrar lo que somos. Con nuestra vida demostrar quiénes somos. Somos un pueblo de Dios diferente. Entonces, creo que aquí se concentra la contundencia del mensaje que quiero dar en esta mañana. Creo que la crisis social en la que estamos inmersos ha desalentado a muchos pastores y de pronto piensan que sería mejor acudir a
a las líneas de las teologías liberadoras, como las que se proclamaron en la década del 60 al 70, donde ellos pretendían, por ejemplo, el fundamento de la teología liberadora, teología, más conocida como teología de la liberación, en América Latina, trataba por considerar que el evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir la forma en que se debe realizarse dicha opción. Otra vez, ciencias humanas, ciencias sociales, quienes han planteado desde el área liberal de la teología y la sociología que la iglesia debe incidir en la sociedad de esta manera, por lo general no incluye entre sus planes y proyectos la evangelización y el discipulado, asunto que lo deja de lado totalmente, de lado, porque nuestro principal mensaje es la evangelización, la transformación a través del discipulado de la palabra del Señor. Ellos tratan de incluir un adoctrinamiento sociológico que busque cambiar sociedades, pero sin cambiar primeramente las personas que conforman esa sociedad. Sí me hago entender. No son los postulados liberadores que proclaman. Eso fracasó. Sin embargo, hoy está volviendo a desempolvarse. 60 años más tarde, se está desempolvando y ha habido recientes congresos para buscar posiciones y ya muchos pastores matriculados con estas tendencias liberadoras. La proclamación de Jesús se aparta de esas tesis que son sociológicas, políticas, que no incluyen el principal mensaje que Jesús dio, que fue el mensaje de transformación en la persona de Jesucristo a través del evangelio. Ahora, déjeme darle este dato. Yo recuerdo una consultoría que se hizo a un ministerio proeclesiástico de asistencia social a los jóvenes, a los adolescentes y jóvenes en el país. Me reservo el nombre del ministerio por respeto. La consultoría quería encontrar la consultoría evangélica quería encontrar el resultado de los años de servicio del ministerio proeclesiástico. Y la conclusión a la que llegaron, nunca la olvidaré, son los esfuerzos, dice una parte de su conclusión. El esfuerzo de este gran ministerio por ayudar a los pobres es grande. Son millones y millones que se invierten cada año y que se han invertido a lo largo de los últimos 20 años. Sin embargo, lo que estamos viendo es que este ministerio está engordando jóvenes y adolescentes para el infierno. ¿Qué palabra más contundente? Escuche eso. Engordando, alimentando jóvenes y adolescentes para el infierno. ¿Qué quiso decir con esto? Que la beneficencia y el servicio social va en segundo lugar para nosotros. Porque el primer desafío que Dios nos hace es el discipulado, es la transformación de vida a través de Jesucristo, a través del mensaje liberador de Jesús, a través del mensaje salvador de Jesús. Y después, como dijo el apóstol Santiago, nosotros hacemos el servicio a los pobres, a mi prójimo. Es que ni siquiera es a los pobres, es a todos, servimos a todos. Así como el evangelio, no como dice el ala liberal de la teología,
debe dedicarse a los pobres. No, el evangelio es para todos, pobres, ricos, negros, blancos, de todas las razas y en todo el mundo. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y después, ámense y sirvan al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué contundente mensaje del Señor. Entonces, pretender discursos hoy que están muy a flor de piel son sensibilizadores, innegablemente. Son discursos que hacen erizar la piel y que quisiéramos coger también armarnos y ver cómo es que vamos a arreglar este problema en el país. Pero ese no fue el camino que Jesús nos dijo a nosotros. Nosotros con nuestro mensaje debemos orientar a la iglesia. Donde me congrego, en la iglesia lo hacemos. El pastor Joaquín Madera, y cuando me corresponde a mí predicar, lo hacemos. Dado los temas pertinentes, hacemos que la predicación sea también pertinente. Y hablamos de injusticia social. Yo prediqué el último mensaje, ustedes me escucharon. No sé si ustedes me escucharon acerca de el mensaje cuando muere Salomón y su hijo Roboán asume al reino y el pueblo le pide a través de Jeroboam, el líder natural del pueblo, pero que no era el rey, disminuye la opresión que tu padre Salomón nos impuso a nosotros con tanto yugo de servidumbre y con tantos impuestos. El rey Roboam le pidió 3 días para que volvieran y les tendría respuesta. Y consultó a los reyes, a los que estaban, a los príncipes que estaban con su padre, a los adultos, a los mayores, y les dijo: ¿qué me aconsejan que haga? Y dice la palabra del Señor que los príncipes le dijeron: si tú hablares a este pueblo y los escuchas, si tú los escuchas, prestas atención a ellos y les sirvieres, ellos sin lugar a duda te servirán. Escúchalos y sírveles. Pero él no escuchó a los príncipes ancianos, sino que se fue a escuchar a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: si tu papá los oprimió, tú les vas a poner más impuesto. Diles que el dedo meñique tuyo es más grueso que la cintura de tu padre. Y a los 3 días vino el pueblo y Roboán le dio el mensaje que los jóvenes le habían dicho. Y el pueblo arengó ese día. Y la Nueva Traducción Viviente dice que la gente gritó junto con Jeroboam: abajo la casa de David. ¿Qué tenemos contigo, casa de David? Y desde allí se partió el reino en 2. 10 tribus se fueron. Y Roboam tuvo miedo porque mataron a piedra al embajador que les mandó para hablar con ellos. Escuche eso. De allí predicamos una insensatez de este Roboam, una insensatez. Igual, nuestro gobierno ha cometido, con todo respeto, insensatez. La reforma tributaria
pretender que sea la clase media, la clase trabajadora, los universitarios, que respondiera por estos billones que querían recoger de impuestos. Fue una insensatez que encendió la llama de todos los acontecimientos de todo el mes de mayo y junio. Insensatez. Yo he dicho que el gobierno, el presidente Duque, no se ha rodeado de las personas más idóneas. La arrogancia de un ministro de Hacienda como era Carrasquilla, arrogante, se ha rodeado de sus amigos universitarios de Harvard, pero no ha consultado a quienes debe consultar y escuchar, y mucho menos servirle a un país. Eso nosotros como iglesia lo vemos y como profetas que somos lo denunciamos, y en nuestros púlpitos tenemos que predicarlo a voz en cuello. Hay injusticia en nuestro gobierno y eso nos manda la palabra de Dios, hacerlo con respeto, con altura y no hablar cosas que nosotros no conozcamos. Lo que vemos, ni meternos en asuntos políticos que generen un riesgo para la iglesia. Denunciar lo que está pasando. Creo que la iglesia en ese sentido responde a lo que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, creo que la iglesia no ha entendido cuál es su papel en medio de esta sociedad. Cuando veo escritos que nos invitan a arengar, no estamos entendiendo cuál es nuestra posición en la que debemos hacer el trabajo. Por último, considero que la iglesia debe entender cuál es su cosmovisión, para desglosar el término cosmovisión cristiana. La iglesia debe entender la cosmovisión que tenemos. La cosmovisión nuestra es una cosmovisión bíblica, una cosmovisión que entiende de dónde somos, qué tenemos, una cosmovisión que puede transformar comunidades enteras. La historia nos registra que en Europa, después de la Reforma Protestante, los Países Bajos, llamados bajos, cambiaron su mentalidad porque ellos abrazaron el contenido de lo que la Biblia decía. Así que Max Weber, uno de los principales exponentes de la cosmovisión, creía que, contrario a lo que decía Carlos Marx, era la mente la que gobernaba la materia y no al revés, como decía Marx. Max Weber consideraba que la religión forma el carácter, para decir la palabra de Dios. La palabra de Dios en la reforma que conocían ahora formaba el carácter de conducta de vida de una persona, y ésta podía establecer estructuras para una sociedad, económicas y políticas, que darían marco para el desarrollo de la vida de una sociedad. Así que Max Weber es conocido más. Usted puede buscar la tesis de Max Weber, cristiano, protestante, conocida la ética protestante del trabajo. Él consideraba que el conjunto de actividades, de convicciones, de creencias morales, la forma de conducta del individuo es la que puede cambiar sociedad. Para Max Weber, la cosmovisión del protestantismo permaneció en contraste con el mundo, contracultura, los sistemas de vida de Oriente y del naciente secularismo.
Esta cosmovisión protestante estableció un ethos, conjunto de valores que transformó la manera en que naciones enteras concebían la vida. Luego Abraham Kuyper, 1920, primer ministro holandés, teólogo, describió el concepto de cosmovisión desde el punto de vista de la tradición cristiana. Y Abraham Kuyper era un devoto creyente de Jesucristo. Él se dio cuenta que durante la época de la Reforma, culturas enteras fueron transformadas debido a que a través de la Biblia se le dio acceso a la gente para que conociera la perspectiva que Dios tiene del mismo universo, del mismo mundo. La cosmovisión cristiana es consciente con la realidad y por lo tanto es útil en el nivel de vida práctica. Ahora podemos entender por qué el apóstol Pablo amonestó a traer todo pensamiento a Cristo Jesús. Cada área de la vida humana debe estar bajo el señorío de Cristo. Cada aspecto de la cultura debe ser redimido para la gloria de Dios, el establecimiento de su reino y el desarrollo de las naciones. Juan Wesley, para traerlo más evangélico, todavía más conocido, Juan Wesley, predicó 40,000 sermones. Las multitudes que con frecuencia lo escuchaban, 20,000 personas lo escucharon predicar sin ningún sistema de sonido. Viajó 250,000 millas, la mayoría de ellas a caballo, proclamando la palabra de Dios, proclamando el evangelio de Jesucristo. Cruzó el Atlántico y llevó consigo la predicación que contenía dos cosas: santidad a Estados Unidos, pero la proclamación de la transformación de la mentalidad, de una nueva cosmovisión en Cristo Jesús. Su frase célebre se conoce como: trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y comparte tanto como puedas. La repito: trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y comparte tanto como puedas. Juan Wesley llevó en su mensaje santidad de la iglesia y transformación por nuestra nueva forma de pensar. Mis hermanos, creo que el secularismo ha hecho mella en la sociedad evangélica. Y de repente nosotros pensamos que solamente podemos hacer liturgia cristiana para adorar a Dios. Pero nosotros tenemos que entender que la predicación de nuestro mensaje es integral y que Dios está interesado en transformar vidas a través. Primero, transforma corazón y salva a las personas, pero segundo, el Señor quiere transformar sociedades con el poder de una mente transformada por el evangelio. ¿Por qué hay gente pobre y con hambre? El secularismo dice que la raíz del hambre está fuera del hombre, es por el mundo físico. Un secularista evolucionista diría que es porque hay mucha gente en el mundo y que no hay suficiente alimento para todos, que los recursos naturales o la infraestructura de un lugar es insuficiente para una adecuada producción de alimentos. Un secularista revolucionario, en cambio, diría que hay gente pobre y con hambre debido al colonialismo o debido al consumismo de Occidente. Para el secularista evolucionista, Somalia es un ejemplo de demasiada gente y pocos recursos. Somalia no tiene recursos, 9 millones de personas viven en este país. Sin embargo, Japón, con más o menos la misma cantidad de terreno, la misma falta de recursos naturales, es un país rico.
Japón tiene 335 personas por kilómetro cuadrado y Somalia 21 veces más que Somalia. O compara Holanda con el Congo. Ambos tienen abundancia de recursos naturales. El Congo con 21 personas por kilómetro cuadrado. Este país siempre al borde del caos. Holanda con 461 personas por kilómetro cuadrado. Un país próspero, un país rico. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está es el problema mental? Es el problema de nuestra sociedad. Es el problema cómo se conciben las cosas. Y como dijo alguien, si mañana le damos en la iglesia un plan social en el barrio y nos conseguimos un recurso millonario y le damos a 50 familias 10 millones de pesos para que haga algo, monte un plan, te haga un negocio. En pocos días haremos una evaluación y ya sabe los resultados. En un año o en 6 meses habrá familias que no tendrán ni un solo peso y habrán familias que habrán multiplicado sus recursos 2, 3 y hasta más. Y para esto Dios nos habló la parábola de los talentos. Yo quisiera que usted construya su propia teología pensando en los argumentos que les he dado. La verdadera raíz de la pobreza desde la cosmovisión bíblica, exceptuando las catástrofes, las guerras, las sequías, las inundaciones. La pobreza física es la consecuencia lógica de la manera en que las personas se ven a sí mismas y de la manera en que las personas ven al mundo. La pobreza está inmersa en una cultura de pobreza. La gente que tiene mentalidad de pobreza ve al mundo a través de los lentes de la pobreza. Dicen en sus corazones, yo soy pobre y siempre voy a ser pobre y no hay nada que pueda cambiar esto. O como soy pobre, el Estado me tiene que dar. Ellos son los que tienen que resolver mi problema. Las ideas empiezan y las ideas se vuelven realidad en una mentalidad. Pero hoy proclamamos como pastores y probablemente usted tendrá una lección de vida. Termino con esto. El Evangelio de Jesucristo ha dignificado nuestras vidas. El Evangelio de Jesucristo ha dignificado nuestras vidas a través de la forma de pensar, a través de nuestra relación con Dios, a través de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, a través de aferrarnos a la palabra. La Biblia suficiente clara respecto a lo que debe ser nuestra relación con Él, que Dios tiene especial cuidado de nosotros, que puede vestir a los lirios del campo y darle alimento a los aves de los cielos, y así tiene cuidado especial de nosotros que somos sus hijos. Nosotros reconocemos que el Evangelio de Cristo nos ha liberado y nos ha dignificado. Hoy podemos ver nuestras familias en una mejor condición. No tuvimos acceso a universidades. Probablemente nuestros padres no tenían cómo darnos universidad. O usted como padre, pastor, no tenía cómo hacerlo. Pero ha visto a un Dios poderoso, a un Dios soberano, a un Dios grande que ha suplido y ha sido suficiente para bendecirlo a usted y bendecir a sus hijos. ¿Cómo Dios lo ha hecho? ¿Cómo Dios ha permitido que usted tenga para darle educación a sus hijos? El gobierno no nos ha dado nada, ni siquiera las matrículas gratis.
El gobierno no ha provisto fuentes de empleo abundantes, pero hemos visto a un Dios proveedor, a un Señor que camina de la mano con nosotros. Bendito, o nosotros caminamos de la mano con Él. Bendito y alabado sea el Señor.